Hoy trataremos la conferencia del autoconocimiento. En verdad que si nosotros queremos cambiar positivamente el rumbo de nuestra vida, primero tenemos que autoconocernos, observar nuestras acciones y pensamientos. Observemos cómo las personas que se han dedicado al estudio del funcionalismo del cuerpo humano han podido sacar extraordinarios inventos que han beneficiado a la sociedad. Estudiemos, por ejemplo, que el sistema de acueducto y alcantarillado de las grandes ciudades imitan a nuestro sistema sanguíneo y digestivo. Los radiadores tienen la misma función de los riñones. Las cámaras fotográficas imitan al ojo, así como entran las imágenes al ojo, así entran en la lente de la cámara. La computadora en cierta forma es una imitación del cerebro humano. Si observamos, los seres humanos siempre estamos interesados en conocer el mundo que nos rodea. Por eso existe gran cantidad de noticieros de radio y televisión. Queremos saber de la vida en las diferentes regiones de nuestro país, las condiciones del tiempo, el resultado de los partidos del fútbol, de béisbol, las cuestiones de la política, etc. Nos interesamos en conocer si hay vida en los diversos planetas de nuestro sistema solar, si hay vida en Marte, en Venus, en Saturno, en Júpiter. Y si en un futuro cercano la ciencia podrá hacer en la Luna centros vacacionales y que los recién casados pasen su luna de miel en la Luna. Queremos conocer la vida de los grandes artistas o personalidades, o visitar los diversos centros turísticos nacionales o internacionales, e incluso conocer cómo es la vida en el fondo de los mares. Pero hay algo que nunca nos hemos propuesto investigar, esto es, ¿cómo es nuestro mundo interior? Cuando nuestros parientes o amigos cometen uno o más errores, por lo general, les recriminamos y con enojo les señalamos cuáles son sus defectos más fuertes, o señalamos a otros sus debilidades, sin darnos cuenta que en nuestra psicología interior tenemos esos y más defectos que desafortunadamente desconocemos y por lo tanto es difícil que aceptemos. Encontramos en la vida personas que viven siempre quejándose de su mala suerte, de que todo lo que se proponen realizar otros ya lo están haciendo, o que sus amigos les pusieron zancadillas, culpan a otros de sus fracasos, dicen que nacieron estrellados y que ya el destino o el karma los han señalado como fracasados. Si queremos conocer nuestro mundo interior, debemos desarrollar el sentido de la autoobservación psicológica y los errores que veamos en nuestros semejantes buscarlos en nosotros mismos, pues los demás son un espejo donde nosotros podemos vernos de cuerpo entero. Recordemos en la Biblia al gran maestro de maestros Jesús Cristo cuando afirmó: no mires la paja en el ojo ajeno, mira la viga que tienes en el tuyo. O el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. También en la Biblia el Salvador del mundo sacó del templo de Jerusalén a los mercaderes del templo. La simbología habla de nuestro templo interior. Los mercaderes del mismo son nuestros defectos, fobias, hábitos, traumas, temores, que manejan nuestra mente y valores vitales y nos sumen en el sueño de la conciencia y en un círculo vicioso, con la repetición de los mismos eventos desafortunados que nos impiden obtener el triunfo de nuestros proyectos. El conocimiento de sí mismo implica un esfuerzo por ser observadores de nosotros mismos, observar nuestros pensamientos, nuestros temores, fobias, o todo aquello que nos impide dar los pasos hacia la conquista de nuestros objetivos fundamentales.
Hace muchos años visité a un gran amigo que era gerente de una gran empresa. Vi de pronto que empezaban a llegar a la sala de juntas los jefes de los diversos departamentos. Me despedí y mi amigo me dijo: quédate para que observes. Pues como la jefe de una sección se jubila en días próximos, vamos ahora a nombrar al empleado que va a ser el nuevo jefe. Cada uno de los presentes traía a proponer a un candidato de su confianza, y en plena junta lo propuso a sus compañeros. El primero fue rechazado pues tenía defectos de carácter que afectarían su trabajo. El segundo porque era un bebedor fijo de los fines de semana y que el lunes llegaba al trabajo de mal humor. Otro fue rechazado porque era un enamorado irredento, un gavilán pollero, y esa era una sección femenina. Al fin de la junta nombraron a un candidato y dijo el gerente: sus defectos no afectan a la empresa ni su trabajo. Al salir, los candidatos esperaban noticias buenas y se decepcionaron por no haber sido elegidos. Culparon a los jefes acusándolos de discriminatorios y algo más, pero ninguno aceptaba que era por sus vicios o errores. En realidad, de verdad, que lo que ocurrió a estas personas nos sucede a la gran mayoría de nosotros. Andamos por el mundo viviendo una vida mecanicista, sin darnos cuenta de la realidad de nuestro mundo interior, sin saber que en nuestro país psicológico interior existen energías que se oponen a todos nuestros proyectos favorables. Son baches puestos en el camino que nos hacen tropezar y fracasar en todos nuestros proyectos. También en nuestro interior existen fuerzas, poderes, habilidades propias que nos pueden ayudar a conseguir el triunfo en todo lo que nos proponemos. La clave está en autoconocernos, y esto implica dedicación, observación y análisis de sí mismos. En la psicología hay una importante afirmación que se conoce como la ventana de Johari, y se afirma enfáticamente que todos los seres humanos tenemos dividido nuestro mundo interior en 4 áreas que son: el área pública, el área secreta, el área ciega y el área desconocida. Nuestras virtudes, al igual que nuestros temores, fobias o defectos de carácter, se encuentran distribuidas en estas 4 áreas. La primera, el área pública, es la parte que conocen los demás y nosotros mismos. Por ejemplo, se habla de una persona y los amigos le dicen sus errores muy conocidos. La persona riendo los acepta. Es como su documento personal que lo identifica ante los demás. Llegan las personas a decir riendo sus defectos de carácter y con cierto orgullo, e incluso algunas veces encasillan estos errores o cualidades negativas en propios de su signo zodiacal. El área secreta es el lugar donde se encuentran virtudes y defectos, los cuales conoce la persona, pero son su secreto. Difícilmente enumeraría estas fobias o errores de su área secreta. El área ciega es el lugar donde se encuentran defectos que los demás pueden ver y que la persona desconoce totalmente. Si le señalaran estos errores, la persona reaccionaría molesta porque creería que le están calumniando. El área desconocida es donde se encuentran defectos, fobias y traumas que ni nosotros ni los demás pueden percibir. Si nosotros observamos a una pareja de novios, ella piensa que su galán es el hombre más bueno del mundo, que cuando se casen van a vivir en un paraíso terrenal. El novio tiene la opinión que su dama es un angelito que se cayó del cielo y que al casarse van a ser muy felices. Después de pasado el encanto de la luna de miel y durante la convivencia diaria, cada uno de los esposos va a descubrir los defectos de carácter, hábitos, fobias y traumas de las áreas secreta y ciega de su pareja.
y en silencio va a guardar la decepción. Más adelante, cuando uno de los dos ya no aguante, con dolor y enojo le va a decir sus errores a su pareja, supuestamente con la finalidad que se corrija. Lamentablemente la persona se va a sentir ofendida y no va a aceptar esta verdad que le están recriminando. Y dice a su pareja también los errores que le ha descubierto, generando por lógica una gran pelea de recién casados. Después de la reconciliación van a aprender a tolerar los errores de su pareja por amor. Hace ya más de 30 años leía un chiste en una revista que con gusto les voy a compartir porque está relacionado con la ventana de Johari. Estaban 3 compadritos en el bar tomándose sus tequilas y cuando ya estaban que lloraban de la borrachera, uno de ellos propuso que en señal de ser los mejores amigos se contaran el secreto más guardado. Dijo: ustedes me ven que soy un comerciante muy exitoso y muy honesto. Mi secreto es que mi capital lo hice haciendo unas cuantas tranzas y de vez en cuando hago alguna tranza y no se nota. El segundo dijo: bueno, ya que comenzó mi compadre, pues ustedes me ven con varias novias, que soy un gavilán pollero, pero mi peor defecto es el homosexualismo. Y bajó la cabeza. El tercer compadrito habló y dijo: bueno, a mí me da vergüenza, mi defecto es demasiado fuerte, es que soy muy chismoso, yo no sé guardar secretos. Aparentemente conocemos muy bien el mundo que nos rodea. Decimos que conocemos a nuestros parientes y amigos muy bien, pero lamentablemente desconocemos la oculta realidad de nuestro mundo interior. En realidad, de verdad, si nosotros queremos que nuestra vida cambie de una forma positiva y cristalizar nuestros grandes proyectos, debemos primero que todo autoobservarnos. Y los defectos, errores, hábitos o traumas que veamos en los demás, antes de juzgar, buscar si se encuentran en nuestra psicología interior. Observemos qué defectos o fobias han impedido siempre que consolidemos nuestros proyectos. Tal vez el miedo, la ambición, la impaciencia, la codicia, el egoísmo, etc. ¿Y qué virtudes o fuerzas necesitamos para este logro? ¿Y en qué áreas se encuentran escondidos? Hace ya más de 30 años dictaba a mi persona una conferencia del autoconocimiento y compartí con ellos una tarea que antes ponían los maestros en la preparatoria. Se trataba de pedir a nuestros amigos, parientes o compañeros de trabajo que en un papelito nos escribieran los errores o defectos de carácter que ellos nos vean y prometiendo no enojarnos por estos señalamientos. Había entre los presentes un ingeniero civil, ya era una persona mayor, estaba casado por más de 30 años. En días anteriores en la conversación, antes de la conferencia, nos decía que él tenía una esposa muy regañona, que siempre lo estaba corrigiendo, que para él llegar a la casa era como regresar a la escuela o al servicio militar, y que su esposa, él la veía como un sargento muy exigente. Se lamentaba de la vida hogareña y se describía como una víctima. Este caballero se aprestó a cumplir con esa tarea y de verdad que fue el único que trajo la tarea. Riendo me dijo que ninguno de sus compañeros de trabajo ni parientes había querido señalarle sus errores. Les dijo que en tal parte de su escritorio le escribieran una nota anónima describiendo sus defectos. Finalmente fue una persona la que se animó y le entregó una lista de 35 errores o defectos de carácter. Riendo me los leyó y terminó diciendo:
esa mujer tiene una gran imaginación, y todavía me firmó la nota. Lógico que fue su esposa la que tuvo ese detalle. Le dije que la siguiente tarea sería que se autoobservara y que de efecto descubierto le pusiera una palomita. 15 días después vino el citado caballero a la conferencia. Traía el mismo papel, pero ya no se reía. Me mostró aquella lista de defectos y me dijo: 35 puntos, 35 palomitas, y agregó: esa mujer es una santa, soportarme a mí y con tantos defectos de carácter. Dejé de ver a ese caballero y unos años después volví a encontrarle en una reunión que tuvimos, y me dijo que gracias a esa tarea se había dado cuenta de sus errores y por lo tanto su vida había cambiado favorablemente y llevaba una vida muy armoniosa con su esposa, y dio las gracias porque le habíamos ayudado a mejorar su vida familiar. Si profundizamos en el autoconocimiento, descubriremos que hay defectos y hábitos y traumas que siempre nos hacen girar en torno de un círculo vicioso. La costumbre de protestar siempre de la suerte adversa, echando la culpa a otras personas de nuestros fracasos. Algunos se han vuelto esclavos de las cantinas y las borracheras, y quejándose siempre que lo que se gana no les alcanza para el diario vivir. Pues lógico, dejaron su dinero en la cantina y no les alcanza para vivir. Hay personas que dicen haber perdido lamentablemente su tiempo y culpan a los demás de sus fracasos. Hacen rabietas porque sus compañeros de trabajo están realizando algún proyecto que ellos se proponían hacer. En vez de hacer un trabajo conjunto, se quejan como niños berrinchudos. A veces hasta renuncian a sus empleos, perdiendo una magnífica oportunidad de desarrollo de sus proyectos más ansiados. Conocerse a sí mismo, saber qué es lo que deseamos hacer con nuestra existencia y también identificar cuáles son los errores que a diario cometemos y que nos condenan al fracaso es una prioridad. Igualmente, con el autoconocimiento aprenderemos a encontrar las herramientas precisas, las capacidades, los recursos, las virtudes o capacidades con que nosotros contamos para hacer una gran realidad nuestros objetivos, que son una mejor vida para nosotros y nuestra familia. Una pareja de amigos me comentaba que su hijo adolescente no les tiene confianza, no les cuenta su vida. Algunas veces cuando el joven se encuentra en problemas se enteran por boca de sus amigos. Y decía la mamá: ¿cómo es posible que le tenga más confianza a sus amigos que a nosotros, que somos sus padres y que siempre queremos lo mejor para él? Les pregunté lo siguiente: cuando él les cuenta de alguna metida de pata, de algún problema en que se ha envuelto, ¿ustedes cómo reaccionan? Dijo el papá: pues lo regañamos, le decimos que cómo es tonto para no darse cuenta que lo estaban engañando, que ya está grandecito para reconocer cuando una persona lo quiere timar. Yo les dije: pero cuando él comenta con sus amigos, ellos le escuchan y luego le dicen frases como: ¡qué loco! ¿Cómo se te ocurrió? ¿En qué estabas pensando? Nunca lo recriminan, le escuchan y lo comprenden. Por eso confía sus problemas en sus amigos. Hace ya más de 30 años que estábamos organizando un ciclo de conferencias y un viernes en la noche pegábamos unos pósters afuera de un mercado. De pronto vimos a un pobre hombre que dormía a las puertas de ese lugar, que al escuchar ruidos se levantó y sin acercarse mucho empezó a leer la invitación. Yo le obsequié una tarjeta de invitación a las conferencias. Le dijimos que es gratuito y prometió que asistiría. El día lunes, al iniciar nuestras conferencias, nos percatamos que aquel caballero había cumplido con su palabra. Se había bañado y vestido decorosamente para asistir, y en verdad que no se perdió ni una sola de las conferencias. Mis compañeros le preguntaban cómo consideraba su vida. Él respondió que su vida era un caos
que él consideraba que Dios no le tenía en sus planes, que su suerte era adversa desde sus primeros años, que en ese mercado ya las personas le conocían y ayudaban. Por eso él vivía de que a las señoras vecinas les ayudaba a llevar sus bolsas del mandado y con ello ganaba unas pocas monedas que le alcanzaban para comer algo para no morir de hambre. Decía que no esperaba que su suerte mejorara. Aprendió las técnicas del autoconocimiento y poco a poco las fue poniendo en práctica. También aprendió a relajar su cuerpo y lograr la quietud mental. También fue conociendo aquellos pensamientos derrotistas que le impedían hasta intentar mejorar. Se dio cuenta que sus miedos le impedían avanzar. También de la impaciencia y de otros defectos que le habían sumido durante toda su vida en el fracaso. Unos meses después me fui de aquella gran ciudad. Debí llevar este conocimiento a otras personas. Regresé 3 años después. Una tarde mi esposa me pidió que la acompañara a realizar unas compras. Llegamos a una tienda departamental muy elegante. Los empleados vestían impecables. Me llamó la atención que uno de los supervisores de esa tienda me miraba detenidamente. Lo primero que hice fue revisar cómo venía vestido. Vi que bien, y aquel caballero a medida que se acercaba me miraba. Ya lo vi muy cerca, de reojo, y me saludó. Me llamó por mi nombre, y vi a aquel caballero que encontramos una noche durmiendo en la entrada de un mercado. Me comentó que había podido planear lo que él quería en la vida, y había entrado hacía más de 2 años a trabajar en esa empresa, y estaba estudiando en las noches, que ya pagaba una habitación donde vivir, había comprado muebles, y le pagaba a una señora para que le asistiera a las 3 comidas. Su vida había cambiado radicalmente. En el diario vivir debemos conocer nuestra realidad y descubrir cuáles son los errores o defectos de carácter que más se nos presentan. Observando nuestros pensamientos descubriremos que detrás de cada pensamiento que emite nuestra mente se encuentran nuestros defectos de carácter, fobias, hábitos o traumas. Recordemos aquella célebre canción: tropecé de nuevo y con la misma piedra. En el diario vivir, cuando nos trasladamos a nuestro sitio de trabajo, se nos presentan momentos en que nos disgustamos porque alguien que viaja en el camión urbano se nos queda mirando mal. Nos peleamos a veces y gastamos en discusiones inútiles nuestras energías vitales. Los que manejan su propio automóvil tienen que enfrentarse en su camino con algunos conductores ebrios o que no respetan los semáforos, que le insultan porque no va a su misma velocidad. También porque nos disgusta la comida que nos sirvieron al mediodía sin reflexionar todo el trabajo que implicó prepararla y llevarla a nuestra mesa. La clave para que gradualmente vamos haciéndonos dueños de nuestras acciones es precisamente la autoobservación, seguido de un arduo trabajo para eliminar de nuestra psiquis cada defecto, hábito o fobia que hace amarga nuestra existencia, al igual que dar fuerza a nuestras virtudes para tener una vida mejor. A nombre de Iglisao, la iglesia e institución cristiana gnóstica Litelantes y Samael Aun Weor, y Ollin-Tlamatina, el movimiento gnóstico de antropología, les agradecemos por su fina atención. Habló para ustedes con mucho gusto Gabriel Ignacio Muñoz.